capítulo 15. Gloria a Jesús. Estamos de pie en reverencia a la santa palabra del Señor. Por favor, le pido que pongan en oración, amados hermanos, las puertas que se nos abrió. Esta semana contactamos a la directora del asilo de ancianos para comenzar a dar cultos allí. Por lo menos se nos dijo que una vez al mes tenemos la oportunidad de ir allí y predicar la palabra y cantar. Amén. Ore para que cuando nosotros llamemos, el Señor ordene las cosas. Amén. Amén. Para allí predicar la palabra. Y que ese es el principio de muchas cosas. Y que el Señor se glorifique. Juan capítulo 15, verso 5. Vamos a zarpar de ahí, hablando del potencial de Dios en nosotros. El potencial de Dios en nosotros. Juan capítulo 15, verso 5, dice la palabra de nuestro Señor con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. La iglesia dice: Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En otras palabras, yo soy la mata, yo soy el árbol, nosotros los ramos, las ramas. El que en mí permanece, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios bueno y Dios santo, delante de tu presencia estamos. Tú sabes que venimos aquí con corazones sedientos, con almas que necesitan de ti, mi Dios. Es tu palabra la que nos sostiene y nos ayuda a día en día a despertar y batallar. Es tu palabra la que nos alimenta y nos da, Padre, lo necesario para nosotros vencer en esta vida. En esta hora llegamos aquí, luego de una semana larga, ardua, llegamos a este lugar a ser nutridos, a ser ministrados. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú en esta hora arrestes todo pensamiento contrario, toda distracción, toda cosa que quiera apartar de nosotros nuestra atención. La reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, tu Espíritu Santo nos da la sabiduría para entender tu palabra. Y yo te pido que seas tú hablando y dirigiendo en esta tarde, que tú me ministres a mí, Padre, que tú me hables a mí, que tú me sanes a mí, que tú me levantes a mí, Padre, como así tú levantes a tu pueblo, y que tú restaures y que tú sanes, Padre, que salgamos de aquí con heridas sanadas, Padre, con áreas de nuestra vida restauradas, Padre, comprometidos a hacer tu santa voluntad, mi Dios. Te lo pedimos, Padre. Sé tú hablando, mi Dios, porque aquí que hace eres tú. El dueño de esta iglesia eres tú, la cabeza de esta grey eres tú, Jehová. Y el que sirve aquí eres tú, Padre. El que pone el pan delante de la mesa eres tú, Dios, no somos nosotros. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la honra, Padre. Y si aquí la palabra tiene unción es porque tú la das, porque la gloria no es del hombre de Dios. Te lo pedimos, Padre, y la iglesia dice amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. El potencial de Dios en mí. Repita conmigo: el potencial. Más duro, el potencial de Dios en mí. Yo le voy a pedir prestada por algún momento su imaginación. Yo le voy a pedir que por algunos segundos usted me preste su imaginación. Yo le voy a pedir que usted se imagine a una vereda o a un camino que está así a lo lejos en un bosque quizás muy lejano de la ciudad. Yo le pido que usted se imagine un bosque así muy lejos, alejado de la ciudad, donde casi nadie visita, donde casi nadie va. Quizás en ese bosque no se escuchan carros, quizás en ese bosque no se escucha la ciudad, quizás en ese bosque solamente se escuchan los animales, los pajarillos y el viento pasar a través de las hojas. Y en ese bosque yo le pido que usted se imagine a una vereda o un camino que solamente es caminado por algunas personas a la semana. Quizás pasa alguien hoy, quizás no. Quizás pase alguien mañana, quizás no. Solamente un grupito de personas nada más caminan a través de este bosque o de esta vereda. También le pido ahora
que usted se imagine a cómo se ve el expreso más congestionado de aquí de Orlando, la I-4, a eso de las 8:30 o las 5 de la tarde. Para donde usted mire, usted ve carro, y en cada carro hay personas, y no cabe una persona más en ese camino. Así describe la palabra de Dios el camino del cielo y el camino que lleva al infierno. La palabra nos dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la abren. El camino de la vereda del bosque es el camino que lleva a la vida eterna, el camino que conocemos como Jesucristo. Y esa I-4 saturada de carros y llena de gente es el camino que lleva a la perdición. Y si yo le pregunto, yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo que tal es la condición del mundo. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo que tal es la condición del mundo, que muchos van en camino sin Jesús, mientras que pocos, relativamente hablando, somos los que vamos en pos del Señor. Por eso fue que Jesucristo dijo: mira, la mies es mucha, la cosecha es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. El trabajo es mucho. A donde quiera que miramos vemos matrimonios destruyéndose. A donde quiera que miramos vemos la santidad del matrimonio desvaneciéndose en el mundo que vivimos. A donde quiera que miramos vemos a niños que no escuchan de Cristo en sus casas, y vemos a jóvenes que no están siendo alcanzados por el Evangelio. A donde miramos encontramos a abusados gritando auxilio, a niños abandonados, a esposas abusadas, a personas víctimas de las adicciones. ¿Cuántos encarcelados hay pidiendo una visita? ¿Cuántos enfermos hay buscando que alguien le dé alivio? ¿Cuántos, amados hermanos, están al borde del suicidio en este mismo momento? ¿Cuántos necesitan escuchar la voz del Evangelio? La mies es mucha. ¿Cuántas criaturas hay hoy en día en un vientre enfrentando el homicidio del aborto? ¿Cuántas vidas hoy en día van en ese camino tan ancho que tan fácil se encuentra de los deleites del mundo, de las cosas que nos agradan, a una eternidad sin Dios? En verdad que la mies es mucha, y en verdad que los obreros son pocos. Era cierto cuando Cristo lo dijo, y sigue siendo cierto hoy, que son más los que se pierden que los que se salvan, que son más los que aman al Señor, o son menos los que aman al Señor que los que están allá, muchas veces negando la misma existencia de nuestro Señor. Y la condición de este mundo, el tamaño del trabajo que tiene que hacerse, demanda de nosotros que pongamos en acción nuestro potencial. Una demanda es algo que se requiere. Una demanda es algo que se necesita de ti. Es algo que se espera de ti. Y este mundo, amado hermano, en que Cristo nos ha puesto, en que Dios nos ha puesto, demanda de nosotros que soltemos nuestro potencial. En esta hora yo le hago un llamado a que nosotros respondamos al llamado del Señor. Cuando dice: en verdad los obreros, los trabajadores son pocos. Orar al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Jesucristo le dijo a sus discípulos, y por extensión a nosotros: oren para que el Padre, el dueño, mande obreros a su mies. Pero usted sabe que la palabra también dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos el Señor ha llamado a trabajar en su mies. Muchos el Señor ha llamado a tratar con las enfermedades que este mundo padece, enfermedades espirituales.
Pero pocos han respondido a soltar su potencial, sea cual sea, para obrar en esta mies que le llamamos el mundo en que nosotros vivimos. Y amados, en esta hora yo les presento la condición del mundo y yo les presento la situación que nos rodea, y ella demanda que nosotros soltemos el potencial que hay en nosotros y que permitamos que el Señor nos utilice y que el Señor nos use para su gloria. ¿Con qué habilidades el Señor nos ha dotado? ¿Qué anhelos el Señor ha puesto en tu corazón? ¿Qué arde en tu alma? ¿Qué deseas tú hacer por el Señor? Esa es una pregunta que yo no te puedo contestar. Esa es una pregunta que solamente se puede ser contestada entre tú y el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé qué anhelo hay en tu corazón, o yo no sé qué tú crees o piensas o sabes que puedes hacer por el Señor. La pregunta que se nos hace en esta hora es: el mundo está en una condición pésima. ¿Estamos nosotros obrando y utilizando todo lo que el Padre nos ha dado para utilizar? Si Jesucristo en esta hora se apareciera, si Jesucristo en este momento se presentara delante de nosotros y te dijera: te he dado esto, te he dado esto, te he dado esto, te he sostenido por esta cantidad de tiempo, te he permitido servirme por esta cantidad de tiempo, te he dado esta sabiduría, este entendimiento, te he dado esta habilidad y te he puesto en esta posición, te he puesto en una nación en la cual tienes tanto y tantas bendiciones. Te pregunto: ¿qué has hecho por la mies que es mucha y la cosecha que es tanta, cuando son pocos los obreros que van a mi mies? Y como cristianos tenemos que despertar y preguntarnos: Señor mío, ¿estoy yo obrando como debo obrar? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo no sé cuál sea la situación que el Señor ha puesto en tu corazón. Yo no sé si es que cuando tú ves a los niños desamparados en la televisión, no solamente se te mueven los sentimientos, pero se te rompe el corazón y desearías hacer algo por ellos. Yo no sé si tú vas caminando por la calle y ves un deambulado y deseas hacer algo. Yo no sé si tú piensas en las mujeres abusadas y deseas tener un ministerio, tener un grupo, hacer algo por ellas. Yo no sé qué es lo que a ti te atrae o te derrita el corazón. Yo no sé qué pasión a Dios ha puesto en tu corazón. Pero yo lo que te quiero decir es que estamos en una condición en este mundo que no podemos esperar a que tengamos más experiencia, a que Dios abra una puerta, que Dios haga algo, porque el mensaje de Dios es que Dios nos está llamando a movernos y hacernos ya con lo que tenemos y con lo que sabemos, ponernos a obrar en esta mies del Señor. Seamos honestos, porque si el Señor nos llama a cuentas, podremos nosotros decir: sí, Señor, he dado el todo, he invertido toda mi energía, lo que me has dado lo he puesto por uso y lo he puesto por obra en esta tu mies. No importa el tiempo que tú lleves con el Señor, no importa la cantidad de tu experiencia, no importan tus nociones o autocríticas, la condición de este mundo demanda de nosotros que pongamos nuestro potencial a trabajo. ¿Y qué es potencial? Potencial es la capacidad dormida, fuerza no utilizada, poder reservado, éxito no utilizado, todo lo que podrías hacer pero aún no has hecho, todo lo que podrías ser pero aún no lo has sido, lo lejos que puedes llegar pero aún no has zarpado, lo que usted podría imaginarte pero todavía no te lo has imaginado, lo que podrías soñar pero aún no lo has soñado, lo que puedes ser hoy pero todavía no lo has hecho, tus dones dormidos, tus talentos escondidos, ese es tu potencial. Y el Señor llama, y no llama meramente a pastores. Y Dios llama, y Dios solamente lo llama evangelista. Y Dios llama y no meramente llama a los que llevan 20 años en el evangelio. Si Dios te salvó en el segundo que te salvó, tú tienes un potencial que tenemos que poner por obra y comenzar a trabajar para Él. Porque cuando Cristo venga nos va a decir: te puse en un mundo dañado, te puse en un mundo que estabas rodeado de compañeros de trabajo que no me tenían en el corazón, te puse alrededor de amistades, te puse alrededor de una congregación, te puse en una iglesia, te puse en un lugar. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste con el potencial que te di?
Porque si yo permití que crecieran y nacieran personas sin facultad mental. Yo permití que nacieran personas sin el uso de sus piernas, sin el uso de sus brazos, quizás con un trastornamiento mental, pero a ti te di la capacidad de razonar, y a ti te di la capacidad de trabajar, y a ti te di todas las cosas que muchas personas desean tener. Te pregunto yo, ¿estás laburando para mí? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies en tu trabajo es mucha y los obreros son pocos. La mies en tu escuela es mucha y los obreros son pocos. La mies en tu comunidad es mucha y tus obreros son pocos. La mies en tu familia es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor nos está llamando a no menospreciar lo que tenemos, a no compararnos con los demás y decir: yo no he llegado a ese nivel. Cuando yo llegue a este nivel, entonces yo sé que Dios me va a usar. La pregunta que se hace en este día es: ¿estás usando lo que tienes ya? ¿Estamos usando lo que tenemos hoy para trabajar con el Señor? Jesucristo habló de esto. Le pido que vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Jesucristo a sus discípulos le contó una historia y les habló de esto, de cómo todos debemos de trabajar, no importando cuál sea nuestro nivel de capacidad o experiencia. Le pido que me acompañe a Mateo 25. Leemos en el verso 14. Mateo 25, verso 14. Jesucristo hablando le dijo a sus discípulos así. Mateo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. ¿Qué es un talento? Un talento son 6,000 denarios. Y un denario era la paga de un trabajador en esos tiempos. Lo que se ganaba por un día de trabajo era una dracma o un denario. Un talento son 6,000 dracmas o 6,000 denarios. Es decir, que lo que este amo le dio a estos discípulos o a estos siervos era una cantidad inmensa de dinero. Dice aquí que a uno le dio 5 talentos, 5 talentos. A otro le dio 2 nada más. Y a otro le dio 1. Cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo: conforme a mi capacidad. Dios entiende en qué punto de nuestra vida estamos. Dios sabe con lo que estamos lidiando. Dios sabe que somos capaces de hacer y que todavía no somos capaces de hacer. Dios sabe con lo que todavía estamos lidiando en nuestras vidas. Dios sabe qué experiencia tenemos y qué conocimientos tenemos. Pero nos dice ahí que a cada uno, de acuerdo a su capacidad en ese momento, le fue dada una cantidad. A veces pensamos que tenemos que llegar a ciertas alturas en nuestra vida cristiana para que Dios nos dé algo. Un talento, o nos dé lo que Él quiere hacer por nosotros. Yo te estoy diciendo que desde el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, te fue dado un trabajo para hacer de acuerdo a tu capacidad en ese momento. Si mientras tú creces en Cristo, si entre más tú te desempeñas en el Señor, entre más tú maduras en Él, más talento o más dinero o más capacidad o más responsabilidad te es dada. Pero no pienses que tú tienes que esperar a llegar a ese momento, porque a uno le fue dado 1 y a otro le fue dado 5, pero a todos le fueron dado algo. ¿Entendemos eso? Nos dice los versos. En el verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido multiplicó, pero uno de los que había recibido se sentía insuficiente y no apto para poder lograr el potencial que había en lo que el amo le había puesto en las manos. Y esto es representativo de muchos en el cuerpo de Cristo. Y usted no puede decir, eso no soy yo, porque en algún momento de tu vida tú eres el que tienes uno, y en algún momento de tu vida tú eres el que tienes 5. No podemos decir, yo soy el que tengo 5 y el que tengo 3, porque en algún momento de tu vida Dios ha puesto algo en tu mano que hemos escondido debajo de la tierra. Tenemos que ser honestos, porque en algún momento eso pasa. Y nos dice la palabra que el que recibió uno quizás dijo, yo no tengo la capacidad para multiplicarlo como el que tiene 5 o como el que tiene 2, porque el amo le dio 5. Y el amo le dio 2 porque ellos saben, porque ellos pueden. Y Dios les dio ese talento y esa habilidad y esa cosa porque ellos lo logran hacer, pero yo no. Voy y trato de multiplicar el un talento que me dio y quizá lo pierdo, quizá lo arruino, quizás es un fracaso. Deja mejor esconderlo. Deja mejor meterlo en tierra para que cuando el amo venga, por lo menos pueda darle el talento que me dio. Y Jesucristo nos está enseñando que cuando Él venga de nuevo a arreglar cuenta con nosotros, Él no meramente desea lo que Él nos entregó, Él desea un producto de lo que Él nos dio. Llegará el momento en que el Señor te preguntará, ¿qué has logrado con lo que yo puse en tus manos? Si te permití nacer en la familia que naciste, si no naciste en un lugar muy lejano, quizás por allá quizás en otro país muy lejano donde creciste en suma pobreza y quizás en una religión totalmente falsa, donde no tenías habilidad, donde no tenías nada. Mira, has crecido, tienes una familia, tienes esto, tienes lo otro. ¿Qué hemos hecho para el Señor? ¿Estamos escondiendo el talento o estamos multiplicando lo que el Señor nos ha dado? La experiencia nos dice que muchas veces la persona que está comenzando en el Señor no se siente apta, no se siente suficiente y muchas veces no quiere poner en mano lo que ya tiene en mano. Y también entendemos que muchas personas que han caminado por los caminos del Señor por mucho tiempo, a veces tienen mucho en sus manos, pero no están multiplicándolo como lo deben multiplicar. Y el Señor nos está diciendo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pongamos a obra lo que tenemos en nuestras manos. Nos dice la historia que el amo volvió. Y nos dice que el amo volvió y le dijo al que tenía los 5 talentos, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Y el que tenía 5 talentos dijo, yo lo invertí y he ganado 5 talentos más. Jesucristo le dijo, oh buen siervo, muy bien has hecho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, le dijo el amo. Luego fue a donde el que le había dado 2 talentos y le dijo, siervo, ¿qué has hecho? Y el que tenía 2 talentos le dijo, amo, yo hice y invertí y gané 2 más. Y el amo le dijo, muy bien has hecho, siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y me encanta porque el amo no le dijo, pero yo quería 5. El amo le dijo, yo quería 4 de vuelta, yo quería 6 de vuelta, porque el amo sabe la capacidad de cada uno y lo que cada uno puede hacer. Entonces tú no trates de medirte con otra persona y lo que produce esa persona, tú mídete con lo que Dios espera de ti, lo que Dios desea de ti. Pero nos dice que cuando se presentó ese que al que le había sido dado un talento, nos dice que le dijo, amo, yo tenía terror de ti, porque sé que eres un amo fuerte, un amo que haces esto y que haces lo otro. Por tanto tuve temor de perder lo que me diste y por tanto lo escondí y no lo multipliqué. Y el amo le dijo, muy mal has hecho. Y el amo le quitó lo que le había dado y se lo dio al que había multiplicado. ¿Por qué? Porque Dios necesita que la gente cubra y cumpla con su potencial. Y si Dios te ha dado una habilidad y te ha dado un ministerio y te ha dado algo, y tú no echas para adelante, puede llegar el momento en que Dios lo quita de tus manos y se lo da a otro, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos.
Mejor le era al que tenía un talento tratar y perderlo que haberlo escondido. Mejor le era tratar y quizás fracasar que haberlo escondido. Y yo no te puedo decir todas las cosas con las cuales el Señor te ha bendecido. Quizás hoy vives en un lugar muy diferente al que creciste. Quizás las oportunidades que tienes tú hoy son muy diferentes a las que tuviste en tu pasado. Quizás las oportunidades que tienes hoy son muy diferentes a las que tuvieron tus antepasados. Y el Señor te ha dado esa habilidad. Y el Señor nos pregunta, ¿qué estamos haciendo en cuanto a la mies? Porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Nuestro potencial, tu potencial, existe en un estado de posibilidad. Eso significa que cuando nuestro potencial está acá dentro y no se ha realizado, sigue siempre siendo una posibilidad. Hasta tanto que le demos a luz y hagamos algo con ello, nuestro potencial no puede manifestarse ni nacer sin primero nosotros darle forma. Me explico. Si usted coge cera y la derrite, el material con el que se hacen las velas, en sí ese líquido no tiene forma y siempre coge la forma del envase en que se encuentra. Para darle forma a esa vela, normalmente esa cera se deposita en un envase y ese envase le da forma. La posibilidad y el potencial que está dentro de ti no tiene forma hasta que tú comienzas a darle a luz, hasta que tú comienzas a decidir hacerlo, entonces comienza a tomar la forma que Dios quiere que tome. Cuando tú lo decides y cuando tú dices yo no soy suficiente, yo no tengo lo necesario, todavía deja yo seguir creciendo, deja seguir siendo adelante, yo tengo que resolver aquello, el potencial en ti no tiene forma, no tiene destino, no tiene sentido, no tiene propósito. Es cuando tú decides, yo voy a caminar sea poco, sea mucho, con lo poco que si lo poco que tengo, lo voy a poner en obra para que almas vengan a Cristo, para que gente escuche del Señor, para que la gente vea a Cristo en mí. Entonces tu propósito y tu potencial comienza a tomar forma en ti, pero tú tienes que decidir. Y tú tienes que decir, Señor, yo quiero hacer algo por ti. Por favor, ayúdame. Y en ti entonces este potencial comienza a tomar forma. Pero hay veces que cuando el potencial comienza a realizarse en nosotros y tú dices, wow, qué bello sería si yo tuviera una compañía que ayude a mujeres abusadas. Y usted dice, si yo me lo propongo, Dios lo hace. Y así, sin usted tener mucha experiencia, usted se pone a buscar qué se necesitaría en el estado de la Florida, en el condado de Orange, en la ciudad de Orlando, para tener algo así. Usted comienza, y su potencial comienza a tomar forma. Y usted dice, bueno, yo no tengo la habilidad que tiene aquel, y yo no puedo hacer lo que hace aquel, pero yo puedo hacer esto. ¿En qué manera lo puedo poner a trabajar para Dios? Y usted comienza y usted dice, déjame buscarme ciertas ideas, en qué manera yo puedo ayudar a esto. Yo no sé, que quizás trabajo por los carros y quizás hay iglesias que tienen guaguas de iglesias que están rotas y no tienen el dinero para arreglarlas, pero yo puedo decir, mira, yo puedo tener un poquito de este tiempo para ayudar a estas personas. Y entonces el sueño y el potencial comienza a tomar forma. Y podemos decir, bueno, yo no tengo la habilidad de parar ni cantar, pero tengo la habilidad quizás de escribir, o tengo la habilidad de sea algo de los negocios, o sea aquello, sea lo otro. Déjame comenzar a darle forma a mi potencial. Y es bello cuando eso comienza a ocurrir, pero usted sabe qué, el diablo es astuto y el diablo es padre de toda mentira. Y el diablo rapiditamente se mete a tratar de detener que tú le des a luz a tu potencial. Y la primera cosa que el enemigo te tira, yo quiero mencionarte tres. La primera cosa que el enemigo te tira son las críticas de otras personas. Lo primero que tú comienzas a escuchar son las críticas y lo que la otra gente comienza a decir de ti. ¿Cuántas veces tú tratas de comenzar a realizar el propósito que Dios ha puesto en tu vida y se levantan gente a decir esto y a decir lo otro?
¿Cuántas veces escuchas tú cosas que son contrarias a lo que el anhelo que Dios ha puesto en tu corazón? De Thomas Edison, un maestro dijo que era lento para aprender. Su padre casi lo convence de ser torpe y escaso de inteligencia. Hoy en día disfrutamos de la electricidad que él inventó. De Albert Einstein, sus padres lo consideraban un niño tonto. No logró hablar debidamente hasta los 9 años de edad. Un maestro le dijo que no lograría nada en la vida. Hoy en día es considerado una de las mentes más grandes que ha producido la raza humana. Del señor Walt Disney. El Espíritu habla y está de nosotros prestar atención, porque el Espíritu Santo quiere sanar. El Espíritu Santo quiere arreglar cosas en nuestro interior con las cuales estamos luchando, y le pedimos a Dios: sáname mi vida, Dios mío, sáname de esto y sáname de lo otro. Y el Señor nos dice: deja de prestarle atención de lo que están diciendo de ti. El señor Walt Disney trató de conseguir trabajo en un periódico y le dijeron que se dedicara a otras cosas porque él no sabía dibujar. Hoy conocemos el imperio fundado sobre sus dibujos. ¿Qué voces estás oyendo? ¿Qué cosas le estás prestando atención? Le están quitando la forma a tu potencial. Quizás es el problema que te está aguantando. Quizás es la situación que te está previniendo llegar al potencial que Dios asignó para ti. Después de tantos años en el Señor, después de tanto tiempo en su palabra, hemos llegado a lo que el Señor deseaba que habremos llegado en este tiempo. Hemos logrado todo lo que el Señor nos había provisto. Hemos llegado a toda meta. Si no, entonces tenemos que decir: Dios mío, ayúdame a que todo potencial que todavía esté dentro de mí yo lo pueda lograr. A veces tenemos que apagar la radio de la estática y permitir que escuchemos la voz de Dios, que nos dice: así como tú eres y así como tú estás, yo te quiero usar hoy. Amén. Moisés tenía un problema de temperamento y Dios lo usó. Pedro era un hombre impetuoso, un hombre que no pensaba las cosas 2 veces, una persona que actuaba antes de pensarlo y se metía en problemas, y Dios lo tornó el líder de los discípulos. El viernes decíamos de Juan y cómo Dios tornó a Juan de un señor intolerante que quería matar a los samaritanos al apóstol de Juan. Si Dios tomó a Pablo, a Saulo, el más grande enemigo de los cristianos, y lo hizo el más grande apóstol, ¿cómo no puede hacer con nosotros? No importando lo que nosotros pensemos, que no tengamos o que no podamos hacer. La condición del mundo demanda que nosotros actuemos con lo que el Señor nos ha dado hoy. Quizás es cuando yo aprenda más de la palabra, quizás es cuando yo me afirme más en estas cosas, quizás es cuando yo llegue quizás a ese nivel. No. El mundo demanda que nosotros actuemos hoy. Porque mire que bella es la palabra dice que Él puede multiplicar la semilla al 100 por 1. Eso significa que de una semilla que se suponía que saliera un fruto, de una semilla salen 100. Eso se llama el 100 por 1. Y Dios puede coger lo pequeño y la semilla pequeña que tú tienes y hacerla explotar más allá de tu sueño y de lo que tú piensas que tú puedes hacer.
Tú sabes que tú puedes hacer que un familiar venga a Cristo. Tú puedes hacer que un compañero de trabajo comience a pensar en el Señor. Tú puedes ayudar a alguien y que ellos vean el amor de Dios en ti, porque lo estás haciendo no buscando dinero y no buscando algo que te lo devuelva, sino que lo estás haciendo con amor. Deja que Dios haga nacer en ti la semilla del potencial. Dios te quiere utilizar a ti hoy. No es meramente el pastor y no es meramente el que tiene experiencia, no es aquel que tiene grandes ministerios. Dios te quiere utilizar a ti hoy. Si la iglesia despertara y todo congregante pusiera en uso su potencial, entonces la mies puede ser tratada y las vidas pueden ser alcanzadas. Y muchas más vidas caminaran por ese sendero solitario que cruza a través de ese bosque muy lejano. El segundo enemigo del potencial que hay en ti se llama la autocrítica. A veces la voz que nosotros escuchamos, más alta que todas las demás, es nuestra propia voz. La voz que nos dice que somos insuficientes. La voz que dice que no somos suficientes perfectos. La voz que dice que no lo podemos hacer con la calidad necesaria. Que Dios no lo acepta, que solamente Dios acepta lo que puede multiplicar 5 talentos. Dios solamente acepta los que pueden multiplicar 2 talentos. Pero a mí solamente me da 1 porque Él sabe que yo no puedo echar para adelante y lo voy a esconder. Esa voz de autocrítica muchas veces es el estorbo más grande que tiene una persona, que no le permite desarrollarse en las manos de Dios. Leonardo da Vinci, el gran artista, el gran arquitecto y el gran inventor, dijo una vez esto: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía tener. Si el trabajo de ese hombre no tuvo la calidad que tuvo tener, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Si lo que ese hombre tocaba se convertía en oro, las obras de ese hombre hasta este día de hoy se admiran. Pero él tenía un problema era algo que lo hacía que se criticara él mismo. Nunca era suficiente, lo que él hacía nunca era debido, lo que él hacía nunca llegaba al nivel de los demás, porque estaba enfocado en lo que debemos decir. Quizás Dios no acepta esto, quizás Dios va a traer a una persona que lo pueda hacer mejor, quizás Dios va a mover a alguien que sí tenga la experiencia, pero conmigo no. Y esa voz de autocrítica muchas veces nos detiene y muchas veces nos arresta. Cuando Dios nos está gritando, muchos bebés están muriendo en el vientre de su madre. Muchos bebés están siendo asesinados por el aborto. Muchas mujeres están en una condición de abuso. Muchos hombres están en la cárcel sin fe y sin esperanza. Muchos jóvenes están viciados con la droga. No es tiempo de decir que tú no eres suficiente. No es tiempo de decir que yo no puedo hacer nada contigo. No es tiempo de decir que yo no es posible que yo te use. Es tiempo de trabajar y es tiempo de hacer, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Una cosa es autoevaluarte. Otra cosa es la autocrítica destructiva. Es tan común, este síndrome es tan común que hasta tiene nombre. El nombre es autocrítica patológica. Crítica patológica. Es domingo, así hay que decir esas palabras porque es domingo. Palabras de domingo. La autocrítica patológica es el reexamen constante, obsesivo y dañino de nosotros mismos. La autocrítica patológica no es simplemente ser duro consigo mismo, sino que hace daño al nivel mental, emocional y espiritual, y no merece un grano de tu atención o simpatía. En muchos casos la autocrítica patológica proviene de un corazón inseguro que depende de la validación de los demás. En el peor de los casos, la autocrítica patológica se convierte en un escrutinio neurótico
que encuentra combustible constante en la percibida autoinsuficiencia, porque no somos suficientes. Tal nivel de autocrítica es dañino y no es simplemente falta de fe, sino que es un asalto a la gracia de Dios en tu vida. Y eso a mí me impacta. Que cuando a veces nosotros nos decimos que no somos y que no podemos, a veces no es falta de fe nada más. A veces es un insulto a la gracia de Dios que está en nuestras vidas, al potencial de Dios que mora en nosotros. Es un insulto a lo que Dios puede hacer a través de nuestras manos, el pensar que somos insuficientes. Quizás pensemos de esa manera, que quizás estamos atacando el potencial de Dios que está en nosotros. Tenemos que entender que el potencial en nosotros no es nuestro potencial o lo que nosotros podamos hacer, sino que es el potencial de Dios en ti. Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero si estamos pegados de Dios, entonces no insultemos la gracia de Dios diciendo que somos insuficientes y que no podemos hacer algo hoy por esto o por otra razón, sino que Él desea que nosotros creamos que ese potencial está en nosotros. ¿Han visto ustedes en algún momento el gusano que se convierte en mariposa? Un gusano que se convierte en mariposa es casi algo ilógico. Que algo que nos da a veces asco se convierta en uno de los animales más bellos que se pueden ver en la naturaleza. A veces tú te miras y tú ves un gusano. Y Dios te mira y Dios ve el potencial dentro de ti. Y Dios te dice: si tú me permites darle forma a tu potencial, si tú te sueltas de las dudas, si tú te sueltas de lo que tú dices que no puedes hacer, yo te muestro la mariposa bella que tú puedes hacer en ti. Pero tenemos que creerle a Dios, porque Dios es capaz. Deja de enfocarte en ti, en lo que ves en ti, y comienza a enfocarte en Dios. Es Dios quien hace. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Jeremías 1:5. El tercer enemigo y el último punto que quiero compartir con usted en esta tarde, que sirve como impedimento a que tú completes el potencial en ti, que tú vengas a hacer lo que en este tiempo se supone que ya tú hayas llegado a hacer, en lo mucho o en lo poco, en un talento en los 5, es la presencia de anatema en tu vida. No hay cosa que apague la llama que hay en ti como el pecado. Y no hay cosa que robe tu potencial como lo que a Dios no le agrade en tu vida. Israel en algún momento se encontraba al otro lado del Jordán. Habían pasado 40 años desde que salieron de Egipto. Moisés los había traído alrededor del desierto y ahora estaban al este del Jordán, junto antes de cruzar a la tierra prometida.
Moisés muere. Y bajo el mando de Josué el pueblo cruza y se encuentra ante la ciudad formidable llamada Jericó. Si usted se pone a buscar hoy en día, usted encuentra la arqueología de las paredes de Jericó. Esto no era una pared de bloques de un pie de ancho. Era una serie de paredes rellenadas con tierra en el medio que se expandían varias veces la anchura de este templo. Eran tan grandes estas paredes que sobre ellas se construían casas. Nos dice la palabra que el pueblo de Israel le fue mandado a que le diera vueltas a las paredes. Y en el día designado por Dios cayeron. De eso vamos a hablar prontito. Pero después de eso, Dios mandó al pueblo que siguiera conquistando. Y en la próxima guerra, que una guerra pequeñita, es más, los que fueron a mirar la situación le dieron a José: mira, no mandes el ejército completo, manda 6,000 personas, porque esas podemos terminar con ellos fácilmente. Y allá fueron derrotados. Y Josué se tiró delante de la presencia del Señor y dijo: Jehová Dios, ¿qué pasó? Y Jehová Dios le habló y le dijo: el pueblo se ha contaminado. El pueblo se ha contaminado. Alguien ha tomado del anatema, de lo que yo dije que no se tomara, de lo que yo dije de que no se contaminaran. Alguien lo cogió y lo metió en su tienda y lo escondió debajo de su tienda, y el pueblo entero está siendo afectado. Y Dios le dijo: busca, porque hasta que no encuentres al anatema, yo no voy a estar contigo. Muchas veces es el pecado que ha entrado a cierta área de tu vida y tú lo estás tolerando. Cierta actitud, cierta conducta, ciertas reacciones, ciertas decisiones, cierto uso del tiempo, cierto uso de finanzas, cierto trato con tu familia, sea lo que sea, pero tú lo estás tolerando y tú sabes si el Espíritu Santo te ha revelado, pero lo estás manteniendo. Amado hermano, tengamos cuidado, porque a veces hacemos como ese hombre que fue allá y cogió del lote que se suponía que se destruyera y fue y lo escondió debajo de su tienda y afectó a todo el pueblo. A veces afectamos a toda nuestra vida con el pecado que estamos permitiendo en nuestras vidas. Y a veces no podemos desarrollarnos en el Señor porque no hemos soltado ciertas cosas. Y a veces pedimos y Dios no hace. Y a veces pedimos y gemimos y Dios no cambia. Y Dios no resuelve la situación porque hay un anatema que tiene que ser quitado de nuestra vida. Y hasta que no sea limpio eso, el pueblo de Israel no iba a vencer. Y podía irse el ejército entero, Pedro. El ejército entero se podía ir contra ese ejército pequeño que estaba allí y hubieran perdido, porque Dios no estaba con ellos. Muchas veces lo que roba el aire de tu potencial en Dios es que estás tolerando ciertas cosas que a Dios no le agradan. Y el Espíritu Santo te viene diciendo desde hace tiempo: necesito que pongas eso segundo, necesito que cambies esto, necesito que me pongas a mí primero, necesito que esto, necesito lo otro, quita aquello, quita lo otro, pero nos acomodamos y permitimos que la cosa continúe. Y a veces, amado hermano, permitimos que esas cosas se intenten. La mies es mucha. Tenemos que trabajar con lo que ya tú tienes, sea mucho o sea poco. Utilízalo, porque Dios lo quiere usar. Si Dios te llamara a cuenta hoy, si nos llamara a cuenta hoy, nos preguntara si hemos utilizado lo que el Señor nos ha dado debidamente, ¿cómo le responderíamos? Quizás sean las críticas externas, quizás sean las internas, la autocrítica, quizás sea el anatema en tu vida. Quítalo hoy, porque muchas almas se están perdiendo. Si alguien tenía razón para dudar, si alguien tenía razón para dudar en su potencial, ese hombre se llamaba Josué.
Josué reemplazó a Moisés, hombre que con un canto de palo entró al imperio más grande que existía sobre la faz del planeta Tierra y sacó bajo el poder de Dios al pueblo de Israel. Hombre que estuvo cara a cara a Dios 40 días y 40 noches. Hombre que hablaba con Dios como yo estoy hablando contigo hoy en día, cara a cara. A ese Josué reemplazó. Yo imagino a Josué diciendo, pero Dios mío, ¿quién soy yo comparado a Moisés? Cuando Dios le dijo a él, tome este pueblo y cruce el Jordán. ¿Tú no crees que el diablo vino a tocar a la puerta de la mente de Josué y a decirle, pero ¿quién te cree que eres tú? Tú no tienes la habilidad de manejar 5 talentos. Tú no tienes la habilidad de multiplicar eso para Dios. ¿Quién te cree que eres tú cuando Moisés estaba en un nivel mucho más alto que el tuyo? ¿Cómo te vas a atrever tú a echar a este pueblo para adelante? Y Dios le dijo a Josué, como nos dice a nosotros hoy, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. Esta palabra tuvieron que retumbar en el corazón de Josué. Como estuve con Moisés. Aleluya. Así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor hoy te dice, tengas en tu mano un talento. Santo Dios. Tengas en tu mano una habilidad. Tengas en tu mano un sueño o una idea pequeña. O tengas en tus manos un ministerio que el Señor ha puesto en ti. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Pero, amados hermanos, tenemos que poner en obra el potencial que el Señor ve dentro de nosotros. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Que sea usted uno de los que en este día dice, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios, gracias te damos por la exhortación que tú nos has dado esta tarde, de levantarnos y ser parte de la comunidad